Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Es más fácil y económico prevenir que corregir. CETECOM existe para ayudar al sector bancario, hospitalario, instituciones gubernamentales y empresas privadas para dar un servicio de calidad y a un precio justo. Se especializan en la venta, instalación y soporte técnico de generadores eléctricos de todas las marcas a nivel nacional. Distribuidores directos de Deep Sea Electronics y Onis Visa. Búscalos en Ofibodegas Santa Rosa, local 18, WhatsApp 6196-1355 o visita cetecom.com. CETECOM, más de 26 años a su lado. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Cada quien cuenta la parte de la historia que le interesa, nosotros no. Bienvenidos a Contexto 360, el programa de análisis, debate y reflexión desde todos los puntos de vista, con la conducción de Leonardo Salas. Contexto 360, solo aquí por CRC 89.1 Radio. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que le estamos transmitiendo, o nos está escuchando, mejor dicho, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, como usualmente, me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, mientras que la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Voy a empezar con una noticia más sensacional que importante, porque, pues, francamente no es muy importante, pero sí es sensacional, sobre todo en el contexto histórico de una serie de ramificaciones importantes, y es el fallecimiento de O.J. Simpson, Orenthal James Simpson, mejor conocido como O.J. Simpson, quien fuera un futbolista americano del deporte del fútbol americano estrella, y que, bueno, él ya era estrella. Primero fue estrella del fútbol americano, después fue, no digamos que estrella de Hollywood, pero como ya era estrella de fútbol, hizo varias apariciones en varias películas en los años 70, varios dramas y también varias comedias, y bueno, no es que fuera muy buen actor ni mucho menos, pero ya que apareciera O.J. Simpson en las películas ya era importante. Hay que decir que después, donde definitivamente saltó al estrellato infame, fue cuando primero se le acusó y después se le absolvió de haber asesinado a su ex esposa y al amigo de la esposa. Si usted es muy joven, de menos de 35 años, pues no se va a acordar y usted no vivió esos momentos, pero fue un asunto absolutamente espectacular en este asunto de que, bueno, primero que nada hay que decir que murió el día de hoy a los 76 años de cáncer. Él había dicho en febrero, que estaba teniendo problemas de salud, pero que esperaba estar bien. Nunca especificó de qué se trataba, pero hoy que falleció, la familia dice que falleció
de cáncer a los 76 años. Y el caso de O.J. Simpson, en el juicio, donde aparecen muertos en la entrada de la casa de ella, la esposa de O.J., la ex esposa de O.J. Simpson y su amigo, y aparecen totalmente acuchillados hasta morir y desangrados en un asesinato, por los expertos dicho claramente pasional. No fue para robarlos, no fue para nada, no los robaron, no fue para robarlos, claramente fue algo pasional, fue en la casa de ella, en la entrada de la casa de ella mataron a los dos. Encontraron una serie de evidencias, aparte por supuesto las circunstanciales, que apuntaban hacia el exmarido de ella, que era O.J. Simpson, y bien, pues todo el mundo estaba totalmente convencido de que había sido O.J. Simpson. De hecho, se le había probado, había pruebas concretas, había llamadas telefónicas, grabaciones, llamadas telefónicas de ella llamando a la policía pidiendo auxilio porque él la estaba golpeando a ella. Hay una llamada muy famosa, seguramente estará en YouTube, donde ella está llamando literalmente a pedir ayuda porque la están golpeando y atrás de la llamada se escuchan los gritos de él. Así. Y él admitió que sí había confrontaciones importantes y etcétera, ¿no? Y luego había pruebas en su contra, aparte de las circunstanciales, ¿no? Pero encontraron manchas de sangre de O.J. Simpson en la escena del crimen, encontraron manchas de sangre de las víctimas en el auto de O.J. Simpson que manejó ese día, etcétera, etcétera. Pero aquí es donde, bueno, primero que nada, O.J. Simpson se hizo de un equipo legal el mejor equipo legal que el dinero podía comprar en ese momento, ¿sí? Con este equipo de abogados defensores, los más famosos nombres, que ya eran famosos nombres en ese momento. Y bueno, aquí es donde sale a relucir el concepto de beyond a reasonable doubt, más allá de una duda razonable, ¿no? Y cómo ambas partes, sobre todo la fiscalía, o sea, la parte acusatoria, tenía que mostrar pruebas contundentes más allá de una duda razonable, ¿sí? Y el trabajo de este Dream Team, que le llamaban, este equipo de ensueño de defensa legal de O.J. Simpson, y esa es la importancia de tener un buen abogado, sobre todo, bueno, en cualquier instancia legal, ¿no? Pero la importancia de tener un buen abogado se puso de manifiesto en el caso de O.J. Simpson. El trabajo de los abogados de O.J. Simpson era evitar que él fuera declarado culpable de asesinato. Ese era el trabajo. ¿Y cuál es la mejor manera de hacerlo? Buscarle un problema, buscarle una duda a cualquiera de las evidencias que mostraba la fiscalía. Entonces, venía la fiscalía con pruebas científicas de que la sangre, gotas de sangre de O.J. Simpson estaban en la escena del crimen. Y ahí estaban las gotas de sangre. ¿Cómo llegaron ahí, verdad? Y bueno, ante eso, la defensa de O.J. Simpson decía, bueno, pues yo no sé, pero yo sí sé que la policía hizo un muy mal trabajo asegurando la escena. Y la contaminó porque no hizo un buen trabajo. Aquí está como lo hizo el trabajo, no está hecho como debe ser, no está hecho como dice el libro de texto, y sembrando la duda, y demostrando o justificando, demostrando la duda, demostrando por qué hay duda, ¿sí? Y al final, lo que vino a destrozar el caso para la parte acusatoria, para la fiscalía, era el famoso guante, porque encontraron en la escena del crimen un guante negro, manchado de sangre, claramente usado para cometer los crímenes, claramente manchado de sangre ese guante, y bueno, resulta que
cuando, la prueba de acero de ese guante era si era un guante de la talla de la mano de O.J. Simpson. ¿Sí? Entonces la fiscalía dijo, yo me encontré este guante está ligado con la escena del crimen, este guante lo usó la mano asesina del crimen, entonces este guante por tanto le tiene que quedar a O.J. Simpson. Y entonces le pidieron que se lo pusiera, y se lo puso, y no le quedó. No le quedó, punto. No le quedó, no era, le entró pero a la fuerza. Entonces, ahí está la duda. ¿Cómo alguien va a usar guantes, va a tener guantes, va a comprarse un guante demasiado apretado como para ponérselo? Pues como que no tiene razonamiento, ¿no? Entonces, obviamente la defensa dice, señores, este guante no es de la talla de él. Y entonces, David Cochran, el abogado, que ya falleció, por cierto, él lo dijo, si el guante no le entra, perdónenlo o libérenlo. Si el guante no entra, libérenlo. Y esa es la frase que él dijo en inglés. If the glove doesn't fit, acquit. Y el guante no entró, claramente no era de la talla. Entonces ahí se genera la duda. Y tanto se generó la duda que el jurado deliberó por unas 3, no más de 4 horas, no se tardó mucho y regresó el jurado con el veredicto inocente. Ahora, todo el mundo sabía que era O.J. Simpson, todo el mundo, ante la opinión pública fue O.J. Simpson, claramente. No había, no existe ninguna otra explicación. No había ninguna otra prueba que apuntara a otra persona. No había nada, no hay absolutamente ninguna prueba, ninguna prueba que apuntara a ninguna otra persona, nada, absolutamente nada. Todo apuntaba a O.J. Simpson. El único trabajo que tuvo que hacer la defensa es poner duda a todas esas pruebas. Porque seguramente la deposición de la defensa es, ok, está bien, estamos de acuerdo, a lo mejor no tenemos por qué pensar que alguien más fue. No sé. Pero él tampoco fue. Y si me dicen que él fue, que me enseñen las pruebas contundentes más allá de una duda razonable. Entonces le traían las pruebas y ellos ponían la duda razonable y la plantaban. Y con eso lo perdonaron. Sembrando una duda razonable. Y eso es lo que dice el sistema de justicia de los Estados Unidos. Si hay una duda razonable, no lo puedes culpar. No lo puedes meter a la cárcel. Porque hay una duda razonable, y ese es el trabajo de la defensa, y para eso se les pagaron millones de dólares. Y bueno, en este asesinato que todo el mundo, de todos modos, estaba seguro que cometió O.J. Simpson. Y en este caso bizantino o bizarro, como usted prefiera, en el que varios años después a este bruto de O.J. Simpson se le ocurre, y a la casa editora que se lo ofreció, escribir un libro, y el libro fue titulado Si yo lo hubiera hecho. Ese era el título del libro, Si yo lo hubiera hecho. Y él escribe el libro como si él lo hubiera hecho. ¿Y cómo lo hubiera hecho si él lo hubiera hecho? Y por supuesto que estaba narrando todo lo que ya todo el mundo sabía. Pero pues él ya estaba declarado inocente, ¿no? Y la editora le dio y le pagó gran cantidad de plata por escribir ese libro como si yo lo hubiera hecho, ¿sí? Y la familia del amigo, del asesinado amigo de la exesposa, entabló una demanda para impedir que ese libro saliera a la luz pública. Y ganó la demanda. Y no solamente eso, ganaron e hicieron que O.J. Simpson entregara el dinero que le pagó la casa editorial, le entregara el dinero a los demandantes, ¿sí?
y tuvo él que entregar ese dinero a los demandantes y entregar el derecho o los derechos del libro. O.J. Simpson tuvo que entregar el dinero y los derechos del libro, de tal manera que la familia del amigo asesinado de la esposa se quedó con los derechos del libro. Entonces la familia después publicó el libro, lo publicó, le añadieron un capítulo, que ese capítulo decía, él lo hizo, y explicando las pruebas de cómo fue que lo hizo. Y después, después de eso, la venta y las regalías y las ganancias de ese libro se los quedó a la familia. En este caso súper bizarro que sucede en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues ahí lo tiene usted. El día de hoy falleció a los 76 años O.J. Simpson, Orenthal James Simpson. Bien, cambiando de tema completamente, hay que decir que Rusia lanzó un gran ataque sobre la infraestructura eléctrica de Ucrania, matando a 7 personas e hiriendo a muchísimas más. Un ataque con misiles destruyó la planta eléctrica Tripilska, que es la más grande de Ucrania, cercana a Kiev. Estos ataques también dieron sobre plantas de energía eléctrica en otras partes de Ucrania, dejando alrededor de 200,000 personas en la ciudad de Kharkiv, que es la segunda más grande del país, sin energía eléctrica. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que su país estaba en necesidad de sistemas de defensa aérea y otra asistencia de defensa por parte de sus aliados, y no solamente grandes discusiones de cómo ayudar a Ucrania. Más temprano, congresistas ucranianos eliminaron una cláusula de una iniciativa de ley que les permitiría a los soldados que han llevado ya más de 36 meses peleando el regresar a sus casas. Y por supuesto que esta decisión fue para el enojo de los muy extenuados combatientes en la línea de fuego. Diplomáticos en todo el mundo han estado urgiendo a Irán a que por favor sea cauta, después de las advertencias oficiales formales de Estados Unidos de que Irán inminentemente dirigirá un ataque significativo en contra de Israel. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania hizo un llamado a Irán, a su contraparte de Irán, al canciller de Irán, a que ejerciera ejerciera máximo cuidado y contención, que se contuvieran al máximo. Por su parte, un vocero del Kremlin dijo que es crítico para el Medio Oriente, para estos países, el evitar una desestabilización completa de la situación en la región. Básicamente, Estados Unidos dijo que ellos piensan que es absolutamente inminente un ataque de represalia de Irán en contra de Israel. Y no solamente eso, Estados Unidos piensa que este ataque va a ser llevado a cabo por las propias fuerzas militares de Israel y no por parte de algunos de los grupos que Israel apoya, como por ejemplo los Hutis. No, acá piensan que va a ser Israel. Básicamente lo que está sucediendo es que el ayatolá de Israel, el ayatolá de Irán ya dijo que él se va a vengar. ¿De qué se va a vengar? Del ataque con misiles que hizo Israel sobre el consulado de Irán en Damasco, Siria, que lo destruyó, matando no solamente a ciudadanos iraníes, sino a importantes oficiales del gobierno de Irán. Y entonces
ya el ayatolá ya advirtió, ya amenazó, ya dijo. Y Estados Unidos se lo toma en serio. Eso es básicamente lo que está pasando. Estados Unidos se lo toma en serio. Y, bueno, no nada más es eso, sino también, pues Estados Unidos fue quien advirtió hace un mes que estaban viendo que su inteligencia indicaba que iba a haber un ataque severo en Moscú. Unos días después hubo un ataque severo en Moscú. Entonces, sobre todo desde entonces, cuando Estados Unidos dice que su inteligencia dice algo, ya como que la gente escucha. Pero acá, de nuevo, el ayatolá ya lo advirtió y Estados Unidos dice, este man no está jugando. Y pues ahí lo tiene usted. Y bueno, de nuevo, ahora sí creen que sería la propia directamente Irán sobre Israel. Lo que no saben bien todavía es si va a ser directamente sobre territorio israelí, en el sentido de sobre Israel, sobre el territorio, o algún interés israelí en el mundo. Y a esto Israel ya advirtió por su parte que Israel también está tomando en serio la amenaza de Irán, por cierto. Israel ya advirtió que si el esperado ataque, que se espera que sea tan pronto como este mismo fin de semana, se hace sobre territorio israelí, Israel va a tomar represalia exactamente idéntica sobre territorio iraní. Eso ya lo advirtió Israel. Entonces, Irán ya se puso bravo, Israel también, y ante esto, el Kremlin está pidiendo a todos los países, tanto a Israel como a Irán, que por favor eviten una completa desestabilización de la situación en la región. Porque parece que precisamente a eso van, a una completa desestabilización de la situación en la región. Y bueno, vamos a ver qué pasa de aquí al lunes. El Banco Central Europeo votó para mantener a las tasas de interés de referencia estables en el 4%. Es decir, no ha decidido todavía comenzar a bajarlas. Sin embargo, sí señaló que recortes de tasas de interés podrían ya venir pronto. El Banco Central dijo que sería apropiado el comenzar a bajar tasas de interés si la inflación continúa bajando como lo está haciendo hasta ahora. Y esto es importante porque se trata de la primera vez que el Banco Central Europeo públicamente ha mencionado acerca de bajar tasas de interés desde que comenzó a ajustar su política monetaria. Decir y que recalcar y subrayar que la economía europea es bastante débil. El crecimiento promedio del bloque fue de un 0,4% el año pasado nada más, 0,4%. Muy, muy poco. El índice de precios del consumidor de China subió por marginal 0,1% anual durante marzo. Los precios incrementaron solamente marginalmente en febrero y cayeron durante los 4 meses anteriores, es decir, de octubre a enero. El Banco Central de China ha estado batallando en contra de la deflación porque tiene la gran preocupación de que recortar las tasas de interés de manera agresiva debilitará a la moneda nacional china y eliminará
ya los de por sí exiguos rentabilidad, ganancias de los bancos. La situación de China no es nada buena en este momento. No es un buen momento para ser un político económico en China, le voy a decir eso. Y bueno, y tan así lo cree la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos que se pasó una semana ya, precisamente. Bueno, y en este escándalo del mundo del béisbol en Estados Unidos, se informó que quien fuera el traductor de la estrella del béisbol estadounidense, pero él es japonés, ¿verdad? El famoso Ohtani. Bueno, el que fuera su traductor, el traductor de Ohtani, Ohtani Shohei, de nombre él Mizuhara Ipei, fue acusado de fraude bancario, que es un crimen que se castiga con hasta 30 años de prisión. Los fiscales federales de Los Ángeles aseguran que este señor Mizuhara no le robó $1 millón a Ohtani, no. Tampoco le robó 1,6 millones de dólares. Tampoco le robó 2 millones ni 3 millones. Hombre, no le robó ni siquiera 5. Hombre, no le robó 10 millones de dólares. Le robó 16 millones de dólares. 16 millones de dólares a Ohtani, esta mega estrella de las ligas mayores de béisbol de los Estados Unidos. ¿Y sabe por qué supuestamente se robó 16 millones de dólares? Para pagar deudas de juego. El Departamento de Justicia aclaró que no tiene evidencias de que Ohtani estuviera o tuviera conocimiento de esto. 16 millones de dólares se robó. Y por lo visto el Ohtani ni cuenta se dio, por cierto. Ahora, ahí está medio raro también, me van a disculpar, pero pues esto ya me voy a poner yo aquí en la nota, no sé si roja o rosa, una de las dos, pero ¿en qué momento un traductor de uno tiene poder como para robarle a uno 16 millones de dólares? Pues ¿de dónde? ¿Cómo? O sea, es decir, discúlpeme, pero este hombre era mucho más allá que un simple traductor, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Digo, porque, vaya, pues yo no tengo traductores, pero pues tengo abogado y tengo contador y tengo productor y, pues, tengo hasta hijos y ninguno de ellos tiene acceso a mis cuentas bancarias. De nada. Entonces, ¿cómo es que un traductor o intérprete, entre comillas, tiene acceso, tanto acceso a la intimidad de las finanzas de una persona como para robarle 16 millones de dólares y que esa persona ni cuenta se dé? No, pues yo no sé. Vaya intérprete, vaya colaborador cercano, ¿no? Vaya colaborador cercano. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Y bueno, pues eso. Y bueno, este jueves, en Washington, hubo una reunión cumbre bastante sui generis, una reunión cumbre tripartita entre Estados Unidos, Japón y las Filipinas, obviamente con los presidentes de los 3 países. Estuvieron en la Casa Blanca Joe Biden, Kishida Fumio y Ferdinand Marcos Jr., en lo que por supuesto es un acercamiento en contra, por no decir a prueba de, China, que es el enemigo común. Hay que decir que esta reunión, cumbre, se da después de que, a partir de que las fuerzas de seguridad chinas, de manera muy agresiva, han estado tratando de tomar control de aguas japonesas en
este del Mar Chino y también de aguas filipinas en el Mar del Sur chino. No ha habido todavía hasta ahora enfrentamientos que hayan costado alguna vida, todavía no, pero sí China ha estado usando tácticas muy a la fuerza, muy de fuerza, ¿sí? China claramente lo que pretende es tener el control de esas aguas para poder impedir, para poder estar preparada, defender, evitar, eliminar, repeler cualquier posible invasión extranjera sobre nada menos que la isla de Taiwán. Obviamente la inferencia y la implicación es que lo que quiere es que alguien venga, lo que quiere impedir es que alguien venga a defender a Taiwán. Básicamente es lo que quiere impedir China. O sea, básicamente es lo que quiere. ¿Sí? Porque como usted sabe, China reclama a Taiwán como propia. Y bueno, Estados Unidos quiere colaborar precisamente con Filipinas y con Japón para que China no se salga con la suya con esto. Y bueno, justo antes de esta reunión en Washington, estos tres aliados mostraron la fortaleza de su sociedad, de su alianza, porque junto con Australia, que es otra parte de esta ecuación, hicieron ejercicios de guerra desplegando navíos de guerra en una presentación sin precedentes de patrullaje de toda esa zona de disputa en el Mar Chino del Sur. Por supuesto, haciendo enojar demasiado a Beijing. Por supuesto. Bien, ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más, pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, por continuar con nosotros. Vámonos a Colombia, donde esta semana se determinó por parte de la Fiscalía de la Nación de llevar a juicio a nadie menos que al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Por presunto soborno a testigos y fraude procesal en un caso que se remonta cuando él era presidente, si mal no estoy. Pero para eso tenemos a Julián Quintana, él es abogado penalista y él fue director del Cuerpo Técnico de Investigaciones, la CTI de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, para que nos ponga esto, pues nos aclare y nos ponga en contexto. ¿Qué tal, Julián? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación y bueno, un gusto acompañarlos. Gracias. ¿Es correcto que estos delitos que se le acusan a Álvaro Uribe fue cuando los cometió cuando fue presidente hace décadas ya? No, precisamente hay que recapitular este caso. Ajá, por favor. El presidente Uribe, además de presidente, fue senador de la República. Y estos hechos, lo que dice la justicia colombiana es que se cometieron siendo senador de la República. Sin embargo, no son hechos que tengan una relación directa con su función como senador. Por lo tanto, el presidente Uribe, siendo senador, renuncia a su curul y una vez que renuncia a su curul, el proceso que estaba siendo tramitado por la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo tribunal en Colombia, se va a la justicia ordinaria, en este caso, la Fiscalía General de la Nación, por haber perdido su fuero.
Y desde ese momento, pues, se inició todo el procedimiento ordinario, ya no siendo aforado, y como ustedes bien lo saben, las dos primeras intervenciones de la Fiscalía, ellos tenían como tesis que no se había cometido ningún delito por parte del presidente Álvaro Uribe Vélez. Ahora, una vez que se da el cambio en la Fiscalía de la cabeza del ente acusador y entra la nueva fiscal, cambia la posición el ente acusador y decide ya no tener la tesis de que el presidente no tenía responsabilidad, sino que, contrario sensu, piensan hoy que el presidente puede ser responsable de esos hechos, advirtiendo que hoy sigue triunfando el principio de presunción de inocencia y tendrá el presidente que ir a juicio a demostrar precisamente que no es culpable. Ok, entonces, lo que usted nos está diciendo es que han estado en este puesto de la Fiscalía varios fiscales anteriores, ninguno pensó que hubiera delito por parte de Uribe, llega esta última fiscal, no sé si es mujer o hombre, usted me dirá, y esta dice, no, yo creo que sí hay delito. ¿Así fue? Correcto, correcto. Ok, ¿por qué? ¿Por qué estas sí, las demás no? Me parece que yo huelo aquí un elemento político, ¿lo hay? Bueno, creo que también es muy bueno aclararle a la audiencia que en Colombia tenemos un sistema acusatorio, es decir, la Fiscalía presenta una tesis de preclusión ante los jueces y en su momento 2 veces la Fiscalía le dijo a los jueces que no habían elementos que acreditaran la responsabilidad del presidente Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, esos jueces de la República le recriminaron a la Fiscalía que faltaban algunos actos de investigación precisamente para que no quedara duda alguna de que no existía responsabilidad. Así las cosas que también 2 veces, 2 jueces de la República rechazaron la solicitud de preclusión por parte de la Fiscalía, denotando también que esto tuvo una apelación que subió al Tribunal de Bogotá, es decir, también una instancia máxima en la justicia, y el tribunal confirmó estas 2 decisiones. Así las cosas que la Fiscalía tenía 2 vías en este caso, o insistir con la inocencia del presidente Uribe, es decir, recolectando más pruebas que pudieran sustentar esa línea, o, contrario sensu, acusar al presidente Uribe. Lo que nosotros hemos podido ver en medios de comunicación y los comunicados de la Fiscalía General es que el fiscal advierte que encontró 3 testimonios de testigos relacionados con este caso que dan cuenta precisamente de esa responsabilidad y que esto fue lo que provocó el cambio de visión en la tesis de la Fiscalía y por tales circunstancias decide acusar al presidente. Ahora, la información que yo tengo es que esta nueva, es fiscal mujer, ¿no es cierto? Correcto. Ok, que esta nueva fiscal, vamos a cambiar de tema, de caso, porque está el caso del primogénito del presidente de Colombia, acusado, señalado por corrupción de recibir dinero. Confeso que él también ya lo confesó. La fiscalía anterior lo estaba acusando o recomendarlo acusar. Esta nueva que llega dice que no ve elementos para acusarlo. ¿Es así? No, en este caso Nicolás Petro, la fiscalía nueva mantiene al fiscal que llevaba sustanciando el caso. Y estamos hoy ante el juicio de Nicolás Petro por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, y también se hace una vinculación precisamente porque no tiene cómo sustentar esos dineros en su patrimonio. Sumándole a esto que esa declaración de Nicolás Petro también abrió otra investigación en la Comisión de Acusaciones frente a la campaña de su papá, es decir, el presidente actual de Colombia, Gustavo Petro, porque él dijo en un principio, lo confesó como bien usted lo ha dicho, que dineros ilícitos habían entrado a la campaña de su papá. Continúa la investigación, continúa el proceso y hasta el momento la Fiscalía continúa con esa misma tesis acusatoria de que el hijo del presidente Gustavo Petro, dicen ellos, es culpable de estos delitos. Ahora, ya serán los jueces de la República quienes determinen la responsabilidad.
Entonces, en cuanto a lo de Gustavo Petro, ¿esta actual fiscal mantiene la misma posición que la anterior también fiscalía? Claro, y es que hay que hacer digamos que un comentario adicional. Ajá. Y es que como la fiscalía anterior ya radicó el escrito de acusación y hizo la acusación, desde el punto de vista procesal es muy difícil echar para atrás una acusación, porque esta responde a unos elementos de conocimiento que ha recolectado la fiscalía después de un proceso serio de investigación. Entonces imagínense usted o imagínense ustedes el escándalo donde la fiscalía, en vez de acusar, decida solicitar la persecución de Nicolás Petro. Creo que no es razonable jurídicamente, y uno analizando el material probatorio, creo que en mi concepto, obviamente respetando la presunción de inocencia, creo que la tiene muy difícil Nicolás Petro para poder acreditar su inocencia en este caso. Ya, volviendo al caso de Uribe, ¿qué es exactamente lo que se le acusa? ¿Por qué Uribe habría sobornado a estos testigos? Bueno, hay que recordar que dentro de la Corte Suprema de Justicia existe la investigación para los aforados, es decir, ellos investigan a los congresistas. El presidente Uribe interpuso una denuncia en contra de un senador que se llama Iván Cepeda, que lidera la izquierda radical en nuestro país. Y en esa investigación dicen algunos testigos que el presidente Uribe quiso conseguir testigos falsos para poder acusar a esta persona de manera irregular. Así las cosas, que aquí hay una decisión bien particular, porque la Corte decide inhibirse para investigar al senador Cepeda, pero compulsa copias para que se investigue al senador Uribe por fraude procesal y precisamente corrupción a testigos. Y allí comienza la génesis de esta investigación. Es decir, esto no tiene ninguna relación con sus funciones como presidente, tampoco con sus funciones como senador, sino se trata de un caso puntual donde se acusa al presidente de tratar de cambiar la versión de algunos testigos para beneficiarlo en el proceso del senador Iván Cepeda. Por eso Iván Cepeda hoy es una de las víctimas reconocidas al interior de esta actuación procesal. A ver, pero yo en lo personal me perdí, a lo mejor el público no, pero yo en lo personal me perdí. ¿Por qué habría o querría Uribe sobornar a nadie por algo relacionado con Iván Cepeda? Claro, lo que dicen es que ellos querían manipular testigos para que hablaran en contra de Iván Cepeda. Ajá. ¿Cuál es la tesis de fondo? Y es que mucho se dice y había mucho ruido de que el senador Iván Cepeda ubicaba antiguos paramilitares para ofrecerles beneficios en cambio de hablar en contra del presidente Álvaro Uribe Vélez. Mucho ruido, no estoy diciendo que ello sea verdad, lo estoy haciendo para efectos de explicación. Entonces, hay una denuncia por parte de Uribe en contra del senador Iván Cepeda diciendo, mire, el senador está ofreciendo dádivas a exparamilitares para que digan que Uribe si era un paramilitar o tenía vínculos con los paramilitares. Así las cosas, que cuando Uribe hace esa denuncia, le sale el tiro por la culata, porque la Corte termina inhibiéndose de investigar a Iván Cepeda y le abre investigación a Uribe, porque resulta ahora que no es Iván Cepeda quien manipula a los testigos, sino es Uribe, para que digan que Iván Cepeda está entonces dando dádivas para hablar en contra de Uribe. Esto parece un caso de novela. Total. A la final entonces se le abre la investigación a Uribe, teniendo en cuenta que en ese momento era aforado constitucional, es decir, que lo investigaba la Corte Suprema de Justicia, y cuando la Corte Suprema de Justicia abordó el caso de una manera muy rápida, le impone medida de aseguramiento privativa de la libertad y le pone esa medida de aseguramiento en su domicilio. Así las cosas, que Uribe, también como estrategia, renuncia al Congreso de la República, pierde la competencia la Corte Suprema de Justicia, pasa el caso a la justicia ordinaria y un juez de la República decide que no hay méritos para estar privado de la libertad el presidente Álvaro Uribe Vélez. Es decir, que un juez municipal, que es el último juez en categoría
de jerarquías en nuestro país, tumbó la decisión de la Corte Suprema de Justicia, es decir, de privar de la libertad al presidente Álvaro Uribe Vélez. Cuando llega entonces el caso a la justicia ordinaria, ya no lo investiga la Corte Suprema de Justicia, sino lo investiga la Fiscalía General de la Nación. Y la Fiscalía, en contravía de la tesis de la Corte, que la Corte sí consideró en su momento que Uribe manipuló testigos, dice la Fiscalía entonces que Uribe no manipuló testigos, y ahí es cuando la Fiscalía pide la preclusión. Y en esas dos preclusiones, los jueces le dicen no, investiga un poco más, faltan elementos, y es cuando se da el cambio de fiscalía, llega la doctora Luz Ariana, y entonces ahora la Fiscalía sí piensa que Uribe compró y manipuló testigos. Y en este caso, que parece ser un caso de él dijo y el otro también dijo y todo el mundo dice, ¿cómo lo pruebas? ¿Cómo puedes probarlo? Bueno, acá hay un testigo que se llama el señor Monsalva, que fue un antiguo paramilitar que está condenado a 30 años. Es la piedra angular de este caso. Está en la cárcel. Que está en la cárcel. Él dice, y grabó con un reloj al antiguo abogado del presidente Uribe, el doctor Diego Cadena, donde le dice que hable en contra de Cepeda. ¿Qué quiere decir que grabó con un reloj? ¿Un reloj micrófono? Un reloj micrófono, la Corte Suprema de Justicia lo metió como agente infiltrado, le proporcionó un reloj, micrófono y cámara, y con ese reloj grabó al abogado del presidente Uribe, donde le decía que dijera la verdad, que entonces le ayudara en el proceso para que dijera que Iván Cepeda lo estaba presionando y ofreciéndole dádivas para cambiar, para decir que Álvaro Uribe Vélez era un paramilitar. Y esa fue es una de las pruebas fundamentales que hoy la justicia tiene para acreditar que efectivamente Uribe cometió este delito como determinador en principio, es decir, quien siembra la idea criminal en su abogado, pero hoy, según lo que hemos visto en el escrito de acusación, ya no lo considera como determinador, sino también lo postula como autor del delito. Ok, ¿y cuál sería? Es un delito, tú lo acabas de decir, es un delito, por lo tanto llevaría cárcel. ¿Hasta cuánto tiempo? Son dos delitos, y uno es el fraude y la manipulación o corrupción de testigos. Los dos delitos dan un máximo de pena de 12 años. Pero también quiero decir algo importante, y es que está casi a punto de prescribir esta investigación. ¿Por qué? Una vez que hacen la imputación en el año 2019, en el mes de octubre, se tienen que contar la mitad del máximo de la pena, en este caso son 6 años. Si en esos 6 años la justicia no ha obtenido la condena en primera y segunda instancia y que esté ejecutoriada, entonces triunfa la figura de la prescripción. ¿Qué quiere decir eso? Que se sanciona al Estado por no haber investigado y logrado la condena del procesado dentro de los 6 años. ¿Cuánto le falta al presidente Uribe para esa prescripción? 1 año y 7 meses. Es decir, en el año 2025, el próximo año, en octubre de ese año, prescribirían todos los delitos y no podría entonces condenar el Estado al presidente Álvaro Uribe Vélez. Lo que yo puedo decir es que en la práctica es un término muy corto para que el proceso llegue a una sentencia, por lo menos de primera instancia. Creo que no se va a alcanzar a lograr una sentencia. Ahora, no estoy diciendo que lo vayan a condenar. Puede ser que lo absuelvan o puede ser que lo condenen. Pero si prescribe, el juez no se puede pronunciar al respecto, ni decir que es culpable o decir que es inocente. Y es cuestión de que Álvaro Uribe ponga algún elemento, alguna queja, algo para retrasar el juicio y listo. Bueno, lo que pasa es que realmente la acusación es la primera etapa en un juicio. Y faltan muchas más etapas. En la acusación puede uno interponer nulidades, observaciones, también criticar el escrito de acusación. Después de esa acusación, uno puede incluso apelar la nulidad, subiría a segunda instancia, eso se demora un buen tiempo. Después llega la audiencia preparatoria, donde se discute qué pruebas van al juicio. También muchas de ellas tienen recursos que pueden entonces subir a segunda instancia. Imaginémonos un juicio
donde lo que uno ve, tanto en el escrito de acusación como en la tesis de la defensa, que hay más de 300 pruebas. Yeah. Es algo casi improbable que en un juicio con tantos elementos de prueba se pueda realizar en tan solo 1 año y 7 meses. Claro. Lo veo muy difícil. Claro. Bueno, pues abogado Julián Quintana, te agradezco muchísimo que nos hayas explicado poniendo esto todo en claridad sobre la mesa. A ustedes muchas gracias, un saludo cordial para todos. Igual, hasta la próxima. Bien, vamos siendo jueves, vamos a cerrar con nuestro buen amigo que se nos une aquí, nuestro buen amigo, colaborador, compañero, colega, polemista, analista, observador, comunicólogo, el señor Dado, el señor Enfadado. ¿Cómo está usted, señor Dado? Bien, Padilla, se te olvidó decir... ¿Qué más? Consumidor de Pepsi Cola. ¿Y eso es importante? Con la larga lista. Con la larga lista, ok. Y padre de la... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el coyote glorificado que usted tiene por mascota? Juanita. La Juanita. Juanita, un personaje. Pero bueno, te cuento, Alberto, que acá estamos con las bolas al piso nuevamente. Ayer se conoció, y imagino que lo hablaste, ¿no? Te escuché ayer. Se conoció el índice de inflación 3.5% anual, por encima de lo que estaba pronosticando el mercado. Déjame que te cuente algo, ¿no? O sea, esto lo pone muy difícil al tema este de la Reserva Federal, de que vaya a bajar las tasas en corto, en mediano plazo, ¿no? Entonces esto sigue teniendo consecuencias en la vida cotidiana. Acá tengo una imagen que me gustaría compartir con ustedes. Por ejemplo, cómo estaba la inflación en este punto de la presidencia de Donald Trump comparado con el actual punto de Joe Biden, ¿no? En la energía, la inflación era 0% bajo Trump, 38.8% bajo Biden. La gasolina, atención a esto, era menos 2 puntos por ciento bajo Trump, contra el 47.8% de aumento durante Biden. La electricidad 3% con Trump, 29.3% con Biden. Vamos, por ejemplo, a lo que se siente todos los días, los comestibles, 3.3% bajo Trump, 21.1% bajo Biden. Lo que más aumentó en esta lista que tengo acá son los huevos, que bajo Trump estaban menos 3.6%, con Biden llegaron al 49.3%. Y, por ejemplo, el transporte público, menos 8.1% con Trump, 22.2% con Biden. A esto le agregamos que las tasas de interés para las hipotecas, uno de los temas más importantes para la vida cotidiana de los estadounidenses, por el impacto que tiene en el sueño americano, que es el de trabajar duro y comprarse una casa. Bueno, la tasa de interés para la hipoteca volvió al 7%, y he leído por ahí, se me escapó guardarlo, pero sí lo recuerdo, he leído por ahí que informaciones oficiales indican que en el último trimestre del año pasado los pagos atrasados o no pagos de tarjetas de crédito aumentó a niveles que no se habían visto desde el 2008, ¿no? Todo esto, bueno, te pinta un cuadro, Alberto Padilla, de que realmente estamos cagados, o sea... Pero señor Dado, ¿no está usted de acuerdo en que esta
¿La inflación ha sido producto del crecimiento económico y de la creación de empleos? No. ¿No está usted de acuerdo? Eso es otro mito muy ¿Ah, típico sí? del sur. Sí, muy típico del surdaje, pues sabemos que la inflación es, ante todo y en todo lugar, un fenómeno monetario, ¿no? Entonces, cuanto mayor emisión de moneda hay, más alta va a ser la inflación. Y hablando de la creación de empleo, que se conoció un índice hace unos días, ahora salen ciertos detalles informativos que te dicen que de estos 300.000 empleados que aumentaron en el último mes, el 50%, poco más del 50% es del sector público, es del gobierno y del área de la salud, ¿no? Y la mayor parte de los empleos en el sector privado reportados pertenecen a empleos de tiempo parcial. O sea, estamos en una situación, como te decía, estamos cagados como consumidores, como usuarios, como ciudadanos de Estados Unidos, porque, bueno, cada vez las cosas cuestan más. No hay atisbo de que la inflación, ni de cerca, esta gente la vaya a llevar al 2%, como lo vienen prometiendo desde que asumieron. Pero bueno, así están las cosas, ¿no? También se dice, Biden dice, le gusta decir que cuando él asumió encontró un país ya con inflación. La inflación en el último mes de Trump, en enero del 2021, fue del 1.4% anual. A pesar de que durante Trump se había emitido también a lo loco por culpa de la pandemia, pero ya, digamos, a casi 4 años de gobierno, eso, bueno, esa excusa la podés dar de que la inflación te come porque es una situación que heredaste, pero a casi 4 años de gobierno, la emisión impresionante que se sigue produciendo aquí en Estados Unidos, la ayuda, por contarte algo, de cientos de miles de millones de dólares que están saliendo para Ucrania, es decir, ahí evidentemente hay una inyección fuerte que se hace a costa, a expensas de la economía de Estados Unidos, de sus usuarios y consumidores, para beneficiar en este caso a Ucrania. Pero bueno, así están las cosas, Alberto. Realmente esto te rompe las pelotas, no hay un atisbo de que algo vaya a mejorar en este sentido. Y bueno, ok. Algo va a mejorar porque va a ganar Trump, ¿no? No sabemos todavía qué es. Se ha dado, bueno, desafortunadamente ya se acabó el tiempo. Le agradezco muchísimo, como siempre, su comentario y su intervención aquí con nosotros. A la orden, Padilla, saludos a la audiencia, al equipo. Hasta la próxima. Hasta el próximo jueves, claro que sí. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. Concluye A las 5 con